Finalmente, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para formar gobierno en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco será el presidente de un ejecutivo de coalición en el que Juan García Gallardo será el vicepresidente. Vox, además, se hace cargo de 3 consejerías y también de la presidencia de las Cortes castellano-leonesas. Este acuerdo del PP con Vox supone la primera decisión de carácter político que se adopta en el Partido Popular desde que se da por hecho que Alberto Núñez Feijóo será el nuevo presidente de la formación. Es una decisión importante, entre otras cosas, porque supone un cambio, un punto de inflexión con respecto a la actitud que desde el PP mantienen hacia Vox, una formación con la que comparte el interés en desalojar a los socialcomunistas del poder. Y sin lugar a dudas, es un pacto importante y que tiene su alcance a juzgar por las reacciones que ha generado en el Partido Socialista. Adriana Lastra ha dicho que es un día muy triste y ha recurrido a eso de la extrema derecha para decir que es intolerable que llegue a un gobierno. Sin lugar a dudas lo dice porque temen que eso pueda ser una auténtica amenaza contra ellos. Y llama la atención que sea el Partido Populista quien acusa a otros partidos, en este caso Vox, de considerarlo poco constitucional, cuando ellos no tienen el más mínimo reparo a la hora de pactar con los partidos que son herederos del terrorismo de ETA o que son los que apoyan el golpismo de los separatistas en Cataluña o que son los populistas del chavismo. Pero ya saben que en este país ese tipo de doble rasero es el que se suele aplicar. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y saben que también nos pueden ver desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet y que para ello cuentan con 2 diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros 2 canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que se pueden descargar diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que para vernos desde los Estados Unidos pueden utilizar la plataforma Roku. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Luis Magán. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros Ana Isabel Ruiz. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos también. Y también nos acompaña Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes permítanme que les recuerde que el próximo fin de semana, el sábado día 12 y el domingo día 13, se celebrará en el Pabellón de Cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria. Compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos y además exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas y galería de Airsoft para los más pequeños. El sábado de 10 a 20 horas y el domingo de 10 a 15. Entrada donativo a la Fundación Don Rodrigo de 5 euros por un día y solo 8 euros por los 2 días. Los niños menores de 12 años absolutamente gratis. Más información en su página web www.nosolomilitaria.es. Esta que le vamos a mostrar es la imagen de la guerra. Se trata de una mujer embarazada siendo evacuada en camilla del Hospital Materno-Infantil de Mariúpol minutos después de ser bombardeado por los rusos. Mariúpol era una de las 6 vías de escape que Moscú y Kiev habían pactado
para establecer corredores humanitarios que permitan la evacuación de refugiados. Pero en una flagrante violación del alto el fuego, las tropas de Putin mantienen sus ataques sobre esta localidad, donde se concentran 400.000 civiles que pretenden abandonar el país. No tienen electricidad, ni agua, ni calefacción. Y el ataque contra el hospital ha generado un aluvión de críticas internacionales. El edificio ha quedado devastado por el impacto de lo que debió de ser una bomba de gran calibre lanzada por un avión que ha provocado un cráter de varios metros de profundidad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha calificado el ataque de atrocidad, habla de crimen de guerra y vuelve a pedir el cierre inmediato del espacio aéreo. También el presidente español, Pedro Sánchez, ha acusado a Putin de crímenes de guerra. Precisamente a la sociedad civil de una manera indiscriminada, por tanto, claramente vulnerando los derechos humanos y, más que probablemente, cometiendo crímenes de guerra. Y, por tanto, esos crímenes de guerra no pueden quedar impunes. Desde luego, España, junto con otros países, está impulsando una investigación en la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, sigue el avance de las tropas rusas. Las columnas de carros de combate marchan sobre Kiev tratando de cercar la capital. Algunos blindados portan banderas comunistas de la antigua Unión Soviética. Los rusos mantienen el asedio sobre 5 ciudades. Ahí las ven en el mapa, marcadas con un círculo rojo. Se trata, empezando por el norte, de Chernígov, Konotop, Sumy, Kharkov y al sur, Mariúpol, población en la que se encuentra el hospital bombardeado. Y el encuentro que han mantenido hoy en Turquía los ministros de Exteriores de Moscú y Kiev ha finalizado sin acuerdo. Rusia ha rechazado un alto el fuego de 24 horas reclamado por Ucrania. El periodista Hermann Tertsch, que ha sido corresponsal en Viena, Bonn y Varsovia, es un gran conocedor de Europa Central y Oriental. Ahora es diputado de Vox en el Parlamento Europeo. Don Hermann, muy buenas noches. Buenas noches. No he sido corresponsal solo en Viena, he sido corresponsal en Varsovia también, y en todo el este de Europa he ido mucho a Ucrania. Sí, eso he mencionado, en Viena, en Bonn, en Varsovia, y que es un gran conocedor de Europa Central, y todos recordamos sus crónicas de entonces. Creo que es importante recordarlo, puesto que usted es un gran conocedor. Ante tal experiencia, don Hermann, cuénteme, ¿por qué los rusos están bombardeando hospitales y blancos civiles, barrios residenciales? No, el ejército ruso tiene la orden ahora de elevar el nivel del terror. Eso es lo que han hecho en otros sitios cuando no han conseguido, ellos han fracasado. Putin ha fracasado estrepitosamente en su intento de hacer una operación limpia, que era la operación que quería hacer, que hizo en Crimea y que quería repetir en Ucrania, ahora, en toda Ucrania. Pero lo que pasa es que se ha creído sus propias mentiras y es víctima del aislamiento de los tiranos, ¿no? Yo creo que mucha gente habrá visto cómo trata Putin a sus subordinados. Alguna vez se ha visto ante las cámaras alguna de las broncas que echa a gente, a sus gentes, a veces en público, incluso a generales y a altos mandos, humillándolos en público. Eso es una cosa muy, muy propia, digamos, del régimen comunista, pero que ha adoptado, como tantísimas otras cosas, el señor Putin, que oficialmente no es comunista, aunque lo será siempre porque es un chequista que piensa en los códigos en los que fue educado y en los cuales se formó y en los cuales trabajó en el KGB y en la Checa, y él es uno de ellos, nunca podrá ser otra cosa. Y en este momento están subiendo el nivel del terror porque no han logrado sus objetivos iniciales. Como digo, los objetivos iniciales era decapitar ese gobierno, matar o detener y llevarse humillado entre cadenas, cubierto de cadenas a Zelensky y a su gente a un juicio farsa a Moscú, y mientras tanto poner a Yanukovych o poner algún pelele suyo en Ucrania, creyendo que tenían parte de la población con ellos, y que realmente estaban liberando de los nazis, como dice la retórica oficial de Moscú, que estaban liberando a los ucranianos, es decir, a los hermanos rusos que se creen ucranianos, que los estaban liberando de los nazis
de los nazis y de los peleles de Estados Unidos. De Don repente Germán, se dieron cuenta, un han tenido detalle, una don Germán, resistencia. permítame. La Casa Blanca ha advertido que Putin es capaz de utilizar armas químicas y biológicas en Ucrania. ¿Usted cree que puede llegar a ser capaz de eso? Por supuesto que es capaz de eso y va a ser capaz de más. Por eso te estaba explicando que ellos elevaron el nivel del terror, lo elevaron en Alepo, lo elevaron en Grozny. La primera guerra que hace como primer ministro, que hace Putin, es la de la Segunda Guerra Chechena, en el 99, y es cuando se aplasta, realmente se liquida la ciudad de Grozny y otras ciudades chechenas, realmente se aplastan, se dejan sin un ladrillo sobre otro, y eso es generar ese terror para aplastar toda la resistencia. Lo mismo hicieron en Alepo, en Siria, y en Siria el aliado de Putin utilizó las armas químicas, y ahí viene la cosa. No sé, Obama no cumplió con su palabra de intervenir si se utilizaban armas químicas, y la tolerancia de aquellas armas químicas demostró la debilidad de Obama, y por eso vino directamente la operación de Crimea. Todo está enlazado. Por supuesto que va a utilizar las armas químicas si las necesita ahora, y probablemente lo haga pronto. Y no excluyan tampoco, yo tenía una reunión esta mañana en el Parlamento Europeo con parlamentarios ucranianos, y muchos de ellos ya están hablando de otro tipo de armas también para ser utilizadas en la zona de combate, es decir, unas armas nucleares tácticas, etcétera, etcétera. ¿Hasta ese punto cree de verdad que podemos llegar a hablar de armas nucleares? Hay mucha gente que lo piensa, y yo no puedo, por supuesto, ni mucho menos excluirlo. Creo que la escalada es muy posible, creo que la escalada es muy probable que involucre pronto a países de la OTAN, y pienso que puede tener un desarrollo que es un desarrollo imprevisible si realmente no se eleva el costo que está teniendo Rusia en este momento. Entonces, teniendo en Vamos a cuenta ver que las cómo... conversaciones de hoy de Turquía han fracasado, ¿usted cómo cree que va a terminar esto? ¿Hay posibilidad para algún tipo de acuerdo o solo terminará la guerra cuando los rusos hayan tomado totalmente el control de Ucrania? No, los rusos, quiero decir, los rusos, ¿qué van a hacer con Ucrania? Los rusos van a ocupar Ucrania y van a mantener Ucrania con toda Ucrania contra ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto ejército necesitan desplegar ahí? No tiene dinero Rusia para mantener un ejército permanentemente en armas en Ucrania, sosteniendo ese país, y en cuanto bajaran la guardia se comerían a quienes estuvieran allí. Es decir, no, eso no tiene sentido. Hay otro tipo de operación detrás de todo ello. Algunos dicen que se limitarán a media Ucrania, pero es que los ucranianos no se están rindiendo ni se van a rendir, ni en una parte de Ucrania ni en la otra. Tampoco en las partes donde supuestamente, porque se habla más ruso y menos ucraniano, iban a tener menos resistencia. No está siendo así. Está teniendo la misma resistencia en sitios donde se habla ruso que en muchos sitios donde no se habla. En ese sentido, el cálculo le ha salido mal a Putin, pero Putin está ahora revisando esto y adecuándose a la nueva situación. Y la nueva situación lo que le exige a él es elevar las cotas de dolor. Y elevar las cotas de dolor significa esto: machacar como en Siria, machacar como en Chechenia la población civil, para que los gobernantes se vean acosados, y los gobernantes que resisten se vean acosados ante ese sufrimiento, a buscar algún tipo de solución que frene la carnicería. Lo que pasa es que aquí yo espero, desde luego, que haya por parte de los países civilizados, de los países occidentales, haya algún tipo de acción que impida que el señor Putin vaya elevando las cotas de dolor indefinidamente. Ese es fundamentalmente la cuestión que veremos en las próximas semanas o meses, porque yo creo que estamos ante una crisis muy larga, con unas consecuencias inmensas para todo el mundo,
para todo el mundo, para sitios muy remotos, una guerra que puede tener brotes propios en sitios muy lejanos al escenario actual, y que puede, desde luego, cambiar radicalmente la vida a mucha gente, si no a todos. Sin duda, veremos cómo evoluciona. Pero, don Germán, aprovechando que conversamos, permítame apelar a su condición de eurodiputado de Vox para preguntarle por otro asunto que nada tiene que ver con Ucrania. ¿Me podría usted hacer una valoración de este acuerdo de gobierno que han alcanzado PP y Vox en Castilla y León? Bueno, pues se supera una anomalía, por fin se supera una anomalía, y yo creo que eso todos debemos celebrarlo. Los castellano-leoneses van a ser representados, van a ser dignamente representados en un gobierno que viene a tener la correlación de fuerzas y la mecánica de fuerzas que tenía el anterior. Yo creo que hay que felicitarse de ello. Por supuesto, la representación de Vox va a ser mucho más eficaz y va a ser mucho mejor y va a representar mucho mejor los intereses de los castellanos-leoneses que el anterior que tuvieron. Y yo creo que ahí van a ver realmente es la gran ocasión para que todos los españoles vean que todas esas mentiras que se dicen sobre Vox, y que las dicen, ¿quiénes las dicen? Nos llaman ultraderechistas y nos llaman ultras, gentes que son socios de asesinos, socios de ETA Bildu, de que viven de las órdenes de Ternera y las órdenes de auténticos asesinos que han matado a cientos de españoles, que son gente que obedece criterios y obedece a órdenes, y coopera con regímenes asesinos que torturan en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, que son los mayores narcotraficantes, que trafican con maletas, sí, con maletas como las que trajo Delfi a España, que desaparecieron gracias a una gestión de un ministro, del ministro Ábalos. Quiero decir, gente que trata con y que tiene esos socios para gobernar, llama ultras a un partido que se ha destacado por algo, ha sido por su impecable conducta, siempre, en todas partes, incluso cuando ha sido brutalmente agredido, y eso lo ha visto toda España. Vox ha sido agredido muchas veces, Vox no ha agredido jamás a nadie, y eso va a seguir siendo así. En ese sentido, yo creo que es una gran noticia para España. Ahora podrán todos enfadarse muchísimo, de lo cual también me alegro, que tengan capacidad de cabreo toda esta gente, que hablen que esto es la ultraderecha y bueno, no sé cuántos, etcétera, etcétera. Esto es como sí, ya han empezado con eso, don Germán. Sí, la propia Adriana Lastra ya ha recurrido a la cantinela esa de la ultraderecha y todo eso. Ya han empezado. El señor Zelensky, que es un judío heroico, que es el presidente de Ucrania, que dirige heroicamente desde Kiev, jugándose la vida, dirige la resistencia contra un invasor, a ese lo llaman nazi. Pues bueno, pues si a ese lo llaman nazi, que no nos vamos a enfadar nosotros, porque aquí todos los amigos de los nazis, de los etarras, de los nazis del señor Maduro y comunistas del señor Maduro, de los narcocomunistas, amigos del señor Enrique Santiago, que le pagan al señor Enrique Santiago, los de las FARC, a los cuales les dirigía las negociaciones para tener más superficies para las plantaciones de coca, para después fabricar cocaína y comprar armas y tener esclavizadas a niñas menores, a las cuales tenían en un régimen de esclavitud sexual. Eso son las FARC, eso es lo que defendía el señor Enrique Santiago, que está dentro del gobierno de Sánchez. Por favor, tenemos un gobierno delincuente. ¿Cómo ese gobierno se atreve a hablar de nadie diciendo que es ultra? Cuando ultra mentiroso es su jefe, ultra radicales son sus miembros, y ultras en la ocultación de delitos tan brutales como es el abuso sexual de menores en Baleares y en Valencia. Esa ocultación sistemática de delitos repugnantes lo hacen los gobiernos regionales de esas regiones españolas que están bajo gobiernos socialcomunistas, y el propio gobierno de Madrid,
que ayuda a ocultar eso y ayuda a ocultar otras cosas, otras mentiras, otras desviaciones. Por ejemplo, aquellas balas que recibieron, supuestamente, que pues sirvieron para acusar y para agredir a Vox en la campaña, en una campaña electoral, el cuchillo aquel que ha recibido otro de Vox. Sí. Bueno, pues yo creo que los españoles van viendo qué es lo que importa. Lo que importa es que están pagando lo que están pagando por la luz, lo que están pagando por el combustible, lo que pagan por la comida. ¿Cuál es la inflación? La inflación no ha empezado con la guerra de Putin, la inflación ha empezado con las barbaridades económicas que hace este gobierno de ineptos y ladrones. Bueno. Porque están llevándose el dinero a expuertas a unos gastos que son pura malversación. Pura malversación. Si vemos los 20.000 millones que quieren gastarse ahora en los ministerios feministas, por favor, 20.000 millones en los ministerios para el feminismo, mientras tenemos a la gente desesperada porque no puede encender la calefacción, etcétera, etcétera. Eso es malversación generalizada. Eso es un crimen. Bueno, pues seguramente el acuerdo de hoy en Castilla y León es el primer paso para un fortalecimiento de ese bloque de centro-derecha y desalojar del gobierno a este equipo socialcomunista. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Adiós. Un saludo, hasta luego. Bueno, Ana, luego vamos a Castilla y León. Centrémonos ahora en la guerra de Ucrania. Vale, sí. ¿Cómo lo vemos? Difícil, complicado. Difícil, ¿verdad? Muy complicado. Vamos a dar la impresión de que Putin está cometiendo crímenes de guerra, de verdad, efectivamente. Por lo que estamos viendo, ¿eh? Estamos viendo el hecho que de esta manera nos hemos despertado con el ataque a un hospital materno-infantil es de lo último o lo más duro que podíamos ver, esas imágenes de esa madre embarazada que estaba saliendo del hospital herida. Entonces va a ser una guerra larga. Entiendo que si entramos en una guerra nuclear no lo contamos nadie. Por lo tanto, no será larga, el siguiente paso es efectivamente si va a utilizar armas químicas, como se han utilizado efectivamente en Chechenia o en Turquía, que también se utilizaron contra el pueblo kurdo. Sería algo para Europa, una alerta enorme. Imagino que ahora va a ser una guerra de guerrillas, porque evidentemente él está ahí estancado con todos sus efectivos, con todos los que esperaba que era suficiente para poder entrar, pero no han entrado en Kiev. Tienen problemas de suministros, se van a encontrar con los propios ucranianos defendiendo calle a calle, edificio a edificio su soberanía, el hecho de que su Estado, su país haya sido violado e invadido. Entonces no se esperaba esto. Ahora bien, ¿esto va a cambiar las reglas en toda Europa? La geoestrategia ya está moviéndose y 180 grados. Para comenzar, tenemos a Estados Unidos mirando a Venezuela de nuevo. En Europa, igualmente, tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestra seguridad y nuestra política energética, que llevamos 30 años de atraso y dependiendo hasta en suministros tan básicos, ya nos pasó en la pandemia, para una triste mascarilla, hemos dejado el primer sector en otros países, ahora sería la falta de aceite de girasol, de trigo, que Ucrania era uno de nuestros principales suministradores. Esto va a cambiar las bases y también para aquellos partidos populistas y de ultraderecha que han estado avalando también al señor Putin porque les parecía un señor magnífico que se defendía contra el globalismo, que se defendía efectivamente contra esos valores tradicionales y que desde el señor Salvini, Orbán, la señora Le Pen y el señor Abascal han defendido porque este era un líder de orden. Entonces, me hubiese gustado habérselo rebatido al señor Tex. ¿Qué van a hacer ahora con todos esos apoyos públicos, aunque ahora borran todos esos datos de las redes sociales, pero para ellos ha sido un valor, un referente por eso, porque
iba contra el globalismo, contra las democracias liberales que eran débiles en Europa y sobre los valores tradicionales también en la religión, y que ahora Putin se apoya de la Iglesia Ortodoxa. Don Luis. Bueno, primero felicitar a Germán, porque tuvimos con Germán y sus crónicas, cuando estaba de corresponsal en los países del este, todavía en los países detrás del telón de acero, descubrimos, digamos, un poco lo que eran aquellos países sometidos a la Unión Soviética. Yo tuve la suerte además de trabajar con él y viajar frecuentemente por alguno de esos países. Y decía Germán que no se sabe muy bien si es comunista. Yo no sé si será comunista, pero se parece mucho a un comunista, al señor Putin. Quiero decir, por sus actitudes, sus formas de actuar, sus formas de gobernar, sus formas de intervenir. Bueno, procede de un régimen comunista, estuvo en la KGB. Exacto, teniente coronel de la KGB, es un personaje que trae a colación, digamos, a bandera, digamos, un poco el resurgir de la implosión que tuvo el país, que tuvo la Unión Soviética con el gobierno de Gorbachov y todo lo que significó para Rusia y para sus habitantes. Estuvo destinado en la Stasi, en la RDA. Exactamente. Y luego... celebra con banderas comunistas, con la hoz y el martillo, cada vez que hay celebraciones militares en homenaje a lo que fue la grandeza de la Unión Soviética, es decir, algo de tufo a comunista tiene. No, y luego quien le apoya en la ONU, el otro día en las votaciones, de los 5 países que votaron en contra, digamos, un poco de la reclamación por parte de la Asamblea General de la actitud de Rusia, fueron Corea del Norte, Irán, bueno, Irán no es comunista, pero bueno, es un país tal, Eritrea y Bielorrusia y ellos mismos. Quiere decir que, en definitiva, es un personaje realmente tremendo. Y nos encontramos en una situación, como bien decía Ana, muy complicada porque tenemos a un sujeto que no sabemos si realmente es paranoico, que ha intervenido en un país que, quiero recordar, una cosa que leí hace poco tiempo, que era el régimen bolchevique, o sea, la revolución bolchevique triunfa el 7 de noviembre del 1917. El primer país que le declara la guerra, que es el 5 de diciembre de ese mismo año, del 17, es a los ucranianos, es a Ucrania. Ucrania en aquel momento era un país separado, digamos, era un país independiente con respecto a la Rusia, o sea que tienen una trayectoria de enfrentamientos y de distensiones importantes. Bueno, lo que quiero decir con esto es que el señor Putin, que no sabemos exactamente con certeza lo que puede hacer, pero sí tenemos la desafortunadísima certeza de lo que ya ha hecho, es decir, y lo que ha hecho son auténticas matanzas, es decir, con justificaciones absolutamente incorregibles. Cuando él ataca la imagen soberbia que has puesto de la maternidad de Mariupol, él justifica esta misma mañana, su ministro de Asuntos Exteriores lo justifica diciendo que el hospital era un centro de un batallón Azov de ucranianos que eran vinculados al nazismo. Y para más remate, que lo dice concreto, esta misma mañana, estoy hablando, en las conversaciones que iniciaron en Turquía, el señor Lavrov dice: no planteamos atacar a otros países y tampoco estamos atacando a Ucrania. Entonces, ¿eso qué es? Hay centenares de muertos, pero centenares de muertos, o ya casi miles de muertos por parte de los ucranianos, pero es que también en su ejército, están estimaciones del ejército ucraniano, está hablando ya de 12.000 víctimas entre heridos y Hoy fallecidos. En los informativos de televisión ya hemos visto las primeras fosas comunes con cadáveres en Ucrania. Tremendo. Nos ahorramos ilustrarlas ahora en este programa, pero que ya se ha podido. Exacto. Y lo último, la gran diferencia que existe con otras situaciones de crisis que ha vivido el mundo es que este señor tiene 6.000 cabezas nucleares, es decir, tiene estimaciones hablan de 6.000, hablan de 3.000 y pico y otras de cerca de 6.000. Hoy un historiador en el New York Times habla de 6.000 cabezas nucleares. El número parece aproximarse más a 6.000, que es el doble exactamente de lo que tendría el siguiente país capacitado nuclearmente, que sería Estados Unidos. O sea que tienen el mayor arsenal nuclear que hay en el mundo. Fran. Esa cifra que tú acabas de comentar, Luis, es tremenda, ¿no? Si ya era tremenda, los 3.450 o 3.500 que se le suponía, si le sumamos 2.500 ya apaga y vámonos, ¿no? Sí que es verdad que estamos ante una situación bastante complicada, pero bueno, a veces cuando te viene el morlaco no te queda más remedio que cogerlo por los cuernos. Tú acabas de decir que el mismo Lavrov ha dicho que no van a atacar a más países de Ucrania, y además también te has ido al siglo pasado, en el año 17, cuando la extinta Unión Soviética empezó a crecer otra vez y a hacerse grande. Es decir, la sensación que
La sensación que da es que Putin lo que tiene en mente es Ucrania y las repúblicas bálticas a posteriori, es decir, no quedarse quieto, ¿no? Con respecto al tema de las imágenes son brutales, no dejan lugar a duda de lo que está haciendo este hombre, no deja lugar a duda. Las imágenes que tengo yo a mis espaldas son terribles, de una mamá embarazada a punto de dar a luz, herida y sangrando, pero es que días atrás hemos visto como este tipo, sin impunidad de clase alguna, arremetía contra barrios residenciales, es decir, descargaba los cazabombarderos y lanzaba misiles contra barrios residenciales en Kiev, ¿no? Con lo cual, lanzó un misil en las inmediaciones de la estación de ferrocarril de Kiev, donde se amontonaron centenares de civiles tratando de abandonar la capital. Y luego hay otra de las cuestiones más grave. Está claro que ha perdido la guerra. Está claro que ha perdido la guerra. Bueno, perdón, corrijo, no guerra, invasión. Hablemos con propiedad porque es lo más. Pero está claro que ha perdido porque ha perdido el miedo a todo también. Es decir, ya no bombardea lugares residenciales, sino que va a los hospitales. Pero es que también lo que hace es bombardear centrales nucleares. Sí, hace 2 días, hace una semana concretamente, bombardeó la mayor central nuclear de Europa y dejó 5 reactores paralizados, solamente funcionaba uno. Pero es que ayer o antes de ayer eliminó la electricidad de la central nuclear de Chernobyl. Ojo, que si no tiene electricidad no puede refrigerar los reactores y empieza a soltar pues contaminación, empieza material radioactivo, con lo cual estamos ante un verdadero criminal y hasta yo sí espero que algún día lo podamos ver en el Tribunal de la Haya sentado, o eso, o que haga, o que se quite él mismo la vida, que es lo más probable que pueda llegar un momento a suceder, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre, de momento, qué es lo que pasa aquí en España ante esta guerra que se está desarrollando en Ucrania, pues que a Pedro Sánchez parece que le ha venido muy bien, porque ante la crisis económica que tenemos en nuestro país y la inflación disparada, ha encontrado a quién echarle la culpa, a Putin. Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la... ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad,
Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a tu casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Los estudios Sequoia han anunciado que van a producir una serie de televisión de 4 capítulos dirigida por el cineasta Curro Sánchez Varela, galardonado con un Goya, que mostrará el lado más humano de quienes trabajan en el Palacio de la Moncloa y del propio presidente Pedro Sánchez. Nosotros habíamos empezado a llamarla el ala oeste de la Moncloa, pero el periódico El Diestro nos aporta un título quizás más acertado. Propone llamarla El Presimiente. Don Javier Villacorta, director del Diestro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Tenemos que felicitaros. Habéis encontrado un nombre que parece bastante acertado para esta serie agiográfica de Pedro Sánchez, ¿no? Sobre todo, y además parece una serie de ciencia ficción, porque nos resulta raro, o nos resulta muy difícil cómo pueden mostrar el lado más humano de alguien como Sánchez, la verdad. Esperemos no ver aparecer por ahí a Obi-Wan Kenobi y a toda esta gente, porque ya es lo que nos faltaba. Bueno, ¿y qué te parece que con la que está cayendo al presidente del gobierno, antes de preocuparse por las preocupaciones y problemas de los españoles, se le ocurra hacerse una serie de televisión a mayor gloria de autopropaganda y autobombo? Bueno, pues como se le ha acabado el confinamiento, el estado de alarma y sus aló presidentes semanales, pues yo creo que echaba de menos salir en la tele. A lo mejor, como decimos en ese mismo artículo, le apetece ser una especie de Rocío Carrasco o algo parecido. Y bueno, en su afán de protagonismo innato, además de otras tantas virtudes como tiene este señor, pues ahora quiere que le veamos todos su vida íntima. Bueno, a ver qué nos muestra. Como decimos, al parecer Pedro Sánchez está más preocupado por maquillar su propia imagen que por los problemas de los españoles. Pero claro, él dice que no es responsable de la mala situación que vivimos en España, como la factura de la luz, los altos precios, la inflación, y dice que todo es culpa de Putin. Así lo dice. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Es la verdad, señorías, dice Javier, y justamente eso de decir la verdad no es lo que mejor se le da, ¿no?, a Sánchez. No, al final probablemente va a ser culpa de mi madre que hayan subido los precios, porque de este hombre se puede esperar cualquier cosa. Lo de Putin, lo de decir que la subida de precios es por culpa de Putin, ya es la enésima tomadura de pelo de un presidente que ya no es que esté gobernando mal, que nos esté llevando, es que nos toma por idiotas directamente. O sea, que haya dicho eso en sede parlamentaria es tomar a todos los españoles por idiotas. Y oye, ya que nos estafe y nos tome el pelo a la vez, pues ya resulta, y nos ofenda, resulta ya bastante fuerte, la verdad. Uno de los problemas que la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto es la excesiva dependencia energética que Europa tiene de Rusia. Mientras Washington y Londres cortan la compra de gas y petróleo a Moscú, lo que Josep Borrell propone a los europeos es que pongamos menos la calefacción. Así nos lo decía. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es cortar el cordón umbilical que une nuestra economía con la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra. Y añadía que era responsabilidad de los propios ciudadanos. Javier, ¿hasta qué punto está Borrell sacudiéndose la responsabilidad de los políticos y trasladándose a los propios ciudadanos?
Bueno, escuchando a Borrell, escuchando a Sánchez, lo primero que nos preguntamos es qué clase de agua tomarán en Ferraz, porque debe estar contaminada, deberían analizarla porque esto ya no es normal. Que un señor que gana, hay un tuit que se ha hecho viral ayer en el que nos muestra el sueldo de Borrell, que creo que era de 300 y pico mil euros al año, una cosa así. Que este señor nos cuente que la solución para nuestros problemas energéticos sea consumir menos. Estamos hablando, dudo mucho que en las casas de los españoles, tal y como están las cosas ahora, la gente despilfarre ni gas, ni electricidad, ni gasolina. Lo dudo muchísimo. Y es lo mismo que te he dicho antes con Sánchez, resulta hasta ofensivo que los que en teoría tendrían que solucionar este tipo de problemas y hacérselos más leves no solo a los españoles, sino a los europeos, nos digan estas cosas. Resulta ofensivo. Estamos pagando auténticos indigentes mentales su sueldo, y sueldazos, además, como el de Borrell. Bueno, afortunadamente pronto tendremos una serie, El Presimiente, en la que podremos ver ese lado más humano del Palacio de la Moncloa, y estamos esperando a leer la crítica que hagáis al respecto en El Diestro. Don Javier Villacorta, director de Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Hasta luego, buenas noches. Don Fran Trejo, ¿por dónde quiere arrancar? Pues yo le voy a proponer otro título. ¿A la serie? El Presi siempre miente. ¿El Presi siempre miente? Eso es, el Presi siempre miente, ¿no? Me parece vergonzoso y lamentable que este señor esté ocupado en hacerse unas memorias audiovisuales cuando en España, a estas alturas del día, el megavatio pico está en 450-500 euros, de los cuales el 60%, unos 300 euros, entran en vena en el Estado. El precio de las gasolinas y el diésel esté en los 2 euros o por encima de los 2 euros, y esté preocupado, pues por eso quieres hacerse una serie. No lo entiendo. Y ya que te la haces, que te la produzca una productora española. Y ya que te la haces, di lo que te cuesta. Y ya que te la haces, te buscas a un director de renombre. No te busques a un director que sea hijo de un amiguito y que su currículum solamente cuenta con tres obras, con 3 docudramas. Bueno, pero que fue ganador de un Goya. Sí, bueno, vale. Ni que los Goyas fuesen como los Oscars. Ya sabemos cómo se dan los Goyas en España. Pero bueno, luego hay el tema importante está en lo de Putin. Es la nueva palabra que acaban de aprender en Moncloa y al presidente. Todo es Putin. La culpa la tiene Putin, de todo. La culpa la tiene Putin. Además, ayer fue gracioso cuando la señora Gamarra le pregunta, y todo lleno de razones, dice, no, ya la culpa no la tiene la pandemia. Hemos descubierto quién tiene la culpa cuando estábamos remontando, según la ministra de Economía hace unos meses. La culpa la tiene Putin. Ah, muy bien. Entonces le interpela la señora Gamarra en la réplica, le dice, muy bien, señor presidente, le aceptamos pulpo por animal de compañía. Dice, pero, ¿y el año pasado? Y tiene los santas narices de decir, no, es que lo del año pasado se debía a que estaba preparando la guerra Putin. Pero bueno, pero Sánchez, ¿te crees que somos idiotas? Es verdad que tienes tu parroquia, es verdad que se lo creen a pie juntillo, pero hombre, por favor, ayer teníamos el megavatio pico al precio más caro que se ha vivido en la historia de España, 750 euros. Y a usted se le ocurre decir que Putin. No, señor, vaya a los mercados. España está subiendo todo. Las gasolinas ya se pagaban en febrero del año pasado a 1,45 y 1,48 el diésel, uno que pone diésel. La inflación empezó a despuntar a partir de abril y hemos terminado con 7,4. 7,4, que 10 euros el día 1 de enero no eran 10 euros, eran 9,96 euros. Entonces, ¿dónde nos quieres llevar? Yo entiendo que tú tengas tu parroquia, pero no nos tomes por idiota, Y hombre, ya es hora que demuestres esa mayoría de edad que tienes. Yo siempre he pensado que eras adulto y vas a saber hacer frentes a tus responsabilidades. Y me da la sensación que no. Llevas 2 gobiernos, llevas 5 años, llevas mintiéndonos a todas horas. Yo creo que no le dices la verdad ni a tu madre, ni a tu madre. Ya es horita de que seas adulto y empieces a aceptar responsabilidades y sobre todo a responsabilizarte de las consecuencias, que son bastante gravísimas. Ana.
A ver, adulto es el gobierno de España, como el hecho de que ayer se volvió a negociar con Marruecos y se vuelve a reutilizar, se abre otra vez el gasoducto desde el Magreb, cosa que estaba cerrada. No también está cerrado. Ayer se abrió. No está cerrado, sí, porque España le está vendiendo gas a Marruecos, del que nos llega por el gas. Te he escuchado atentamente. Por el gasoducto de Argelia. Te he escuchado atentamente y ahora, si me permites, me escuchas a mí. Ayer el gobierno volvió las negociaciones con Marruecos y se vuelve a abrir, y la Unión Europea, esa Unión Europea socialcomunista, entiendo que se entienda la ironía, aunque es difícil en televisión, decidió que efectivamente el Magreb y la posición estratégica de España es importante para Europa, para no depender efectivamente de Rusia. Y claro, que nosotros no nos afecta del todo el desabastecimiento que tendríamos de Rusia, porque no es nuestro principal mercado. Sí que lo es para Alemania, sí que es para Estonia, por ejemplo, en un 100%, para los países cercanos Italia, un 60%. A Italia, y por eso está cayendo en bolsa. Efectivamente, esto daña las economías. Ahora, la Comisión Europea, esa socialcomunista, de repente, entre hoy y mañana van a hablar de qué pasa con los suministros, por qué Europa es dependiente de otros países y que afecta a nuestras economías, a nuestros bolsillos, a las empresas, porque se va a subir, y cuando hay ruido de guerra, efectivamente el señor Putin hace que se incremente el precio del gas. No solo ya que se cuestionen en Europa algo que había llevado este gobierno social comunista a la Unión Europea y le dijeron que no, y era que el gas no fuera determinante en el precio total de la energía, cosa que rechazaron en Europa, y que mañana, y volverán, si no hoy, entre hoy y mañana, en Versalles, volverán a hablar de si quitan efectivamente que el gas, porque si no, para toda Europa va a ser la ruina, la ruina. Y en España, como somos europeos y también no decidimos invertir, porque hubo un brillante ministro que decidió que para qué apostar por las renovables, teniendo el sol que tenemos. Alemania nos triplica en inversión eólica y solar, Zapatero, y nosotros, pues oye, decidieron poner un impuesto al sol para retrasar esas inversiones. Entonces, claro que Europa tiene el ruido. Cuando hay una guerra, efectivamente, todos los precios se van a incrementar, porque se teme que va a haber carestía. Rusia era el principal proveedor para determinados países del norte de Europa, y sobre todo en el marco regulatorio eléctrico, que es tremendamente rígido, que lo tienen que cambiar. Europa se tiene que apostar por esto, porque ahora quien determina el precio de la luz, y lo lleva determinando el año pasado, es el gas. O sea que usted tampoco considera que es culpa de Sánchez nada. ¿Y usted, don Luis? Bueno, yo no sé si el gobierno y su presidente son adultos, pero lo que sí que tiene que pensar ese presidente y ese gobierno es que la ciudadanía sí lo somos. Y a mí me da la sensación de que muchas veces hablan para no herir sensibilidades, sino para no asustar a la ciudadanía, hablan y mienten demasiado. Yo lo que le pido a Sánchez, que es cierto que o algunas veces exagera o algunas veces miente, y miente muy reiterada veces. La inflación viene acompañándonos desde hace meses, no es a consecuencia de la invasión, que la invasión se produjo, si no me equivoco, hace 15 días hoy, el día 24 de febrero. Entonces, y la inflación, aunque haya repuntado a consecuencia de los tambores de invasión que hemos padecido, o sea, que estamos padeciendo, evidentemente venía referenciada anteriormente. Yo sugeriría al presidente, que en estos momentos tenemos una situación, una serie de frentes, y nunca mejor dicho eso de frentes, muy complicados, que se dedicase, que no perdiese el tiempo, y sobre todo que no diera pie a que pudiéramos tomarlo a broma esto que ha sugerido, que es el docudrama que van a hacer, que yo también, al hilo de que algunos ofrecéis títulos, yo ofrecería
otro, aparte Curro es un gran director, pero yo ofrecería otros dos directores, que serían Pedro Almodóvar y Rosa Villacastín, que lo hicieran conjuntamente y hicieran ellos dos, digamos, un poco la dirección de este docudrama que seguro que nos va a apasionar. Y en cualquier caso, y lo último, estamos en una situación directamente de guerra, la están padeciendo los ucranianos, pero la estamos padeciendo y la vamos a padecer todos los europeos, y lo estamos padeciendo ya. Lo que decía Ana, que va a ser una ruina, no es que lo vaya a ser, es que lo es ya. Es decir, es que para la gente más humilde de nuestro país y para la gente más humilde de toda Europa, es decir, ir a los supermercados supone un incremento importantísimo de sus recursos, importantísimo, y luego hay otras secuelas. Es decir, a mí me hablaban ayer que, por ejemplo, las chuches de nuestros hijos no van a llegar, es decir, las patatas, una cantidad de productos que nosotros los consumimos y que siempre han estado ahí, en principio van a desaparecer a corto plazo a consecuencia de la situación que vive la guerra, de la invasión de Ucrania. Yo creo que el ser humano nos caracterizamos por tener la memoria corta, y no nos acordamos de cuando Sánchez llegó al gobierno, del primer año y del segundo, y la crisis económica que se nos cernía, crisis económica que ha llegado ahora, después de la pandemia, porque con la pandemia ha estado todo contenido. Ayer por la mañana me decía mi sobrino, que tiene 15 años, y me decía, ¿verdad, tío, que esto que está ocurriendo no es de Ucrania? Digo, tú eres inteligente, tú eres muy inteligente. Aquí hay un tema muy importante y se llama Agenda 2030. Aquí hay un tema que se llama... Sí, Ana, no te rías, se llama 2030, se llama transición ecológica, ¿no? Se llama transición ecológica. Si tú has dicho una de las cuestiones que está fastidiando a la economía española, y es el pool de la energía para sacar el precio del kilovatio, y eso es importante y lo hemos denunciado muchos. Tú no puedes tener un kilovatio que hoy que cueste hoy a 400 euros el megavatio, porque lo esté marcando el gas cuando realmente tendría que costar 80, 90. ¿Tú sabes que eso no tiene competencia 90, el gobierno de España? Lo tiene que decidir Europa. Espera, voy a más. Por eso Europa fastidia en lugar de ayudar. Y cuando digo la Agenda 2030, eso es una de las cuestiones. Y otra de las cuestiones, por ejemplo, que ahora decimos, es que estamos desabastecidos, claro, pero si es que tenemos lo que nos merecemos. ¿Vosotros sabéis qué ocurre con la PAC, que va a entrar dentro de unos meses? A día de hoy hay cientos de hectáreas en España que están de barbecho porque la PAC impide que se siembren cereales. Por eso, la nueva PAC que va a entrar todavía es mucho más restrictiva. Habrá de que España hay que verdificarla. Claro que se está verdificando. ¿Sabes cómo están verdificando España? Eso cambiará porque estamos perdiendo. ¿Sabes cómo están verdificando España? Hay que pedir una recalificación de la PAC. ¿Sabes cómo se está verdificando España? Con la instalación de chatarra en el campo. En las grandes extensiones de Extremadura, y lo podéis ver por la 630 o por la Nacional Quinta, se están instalando grandes campos de placas solares que no producen absolutamente nada de energía, no contribuyen más que a llenar de chatarra el campo. Pero esto Europa lo va a tener que ver, porque efectivamente no podemos depender de terceros países, sobre todo, ahora se va a ver, cereal. El aceite de girasol es importantísimo para la industria alimenticia española. Y para muchas familias que no pueden comprar el aceite de oliva. Todas las conserveras dependen del aceite de girasol. O sea, esto ya, pues está disparando el precio y hay problemas ya de suministro. Entonces, claro que va todo en cadena. Estamos en una economía tan globalizada que el hecho de que falte uno o varios suministros, ya evidente estamos todos contagiados. Pero el hecho, y efectivamente el gobierno de España fue a Europa, cambiemos el pool eléctrico. ¿Por qué no ha hecho lo mismo que Polonia? ¿Por qué no ha hecho lo mismo que Polonia y Hungría, que han quitado el IVA de las energías? Aquí se ha quitado, no sé. ¿Cómo que se ha quitado? Hombre, yo sigo pagando el 21% cuando pongo gasolina en mi coche. Se ha restado los impuestos de la factura. Se ha restado hasta el 31%. Efectivamente, ha tenido que venir la guerra de Ucrania para que nos demos cuenta de una serie de problemas que algunos veníamos denunciando desde ya hace tiempo, que efectivamente es el modo en que se establece el precio de la energía, aplicando la última energía que entra, que es la más cara, que es el gas, por ejemplo, algo que efectivamente el gobierno de Sánchez pidió en Bruselas y no le hicieron ni caso. Ya va siendo hora de que sí atiendan ese tipo de demandas, y también a una necesaria revisión de la PAC, la Política Agrícola Común, que deja muchos de los cultivos en España inutilizados para primar las importaciones que hacemos desde otros lugares. ¿Y qué pasa ahora con ese granero de Europa que está instalado en Ucrania y que nos deja sin suministro de trigo y con esa falta de aceite de girasol? En fin, temas que hay que reconsiderar sin lugar a dudas. Ha hecho falta una guerra para que se ponga sobre el tapete este debate. Hacemos
Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de la noticia política española del día. Sin lugar a dudas, el acuerdo que han alcanzado PP y Vox para gobernar en Castilla y León. Ahora les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La Razón te regala la botella térmica más resistente, 5 capas con cuerpo de acero inoxidable, exterior antideslizante e interior cerámico para respetar los sabores y mantener la temperatura hasta 24 horas. Boca extra grande para hielo, incluye 2 tapones herméticos y su funda de neopreno. Llévatela gratis este sábado a la cartilla con La Razón.